Hola amigos, bienvenidos a otro video. Hace unas horas atrás se acaba de estrenar el nuevo opening de Pokémon Journeys y han traído muchas sorpresas inesperadas y claro otras más esperadas. Me gustaría que pudiésemos analizar lo nuevo y especular sobre la dirección que está tomando el anime. Iniciamos con esta escena que muestra a Ash y Go desde distintos ángulos o perspectivas a modo de presentar a los protagonistas. Aquí no hay nada fuera de lo común, pero vemos cómo oficialmente ya meten a Raboot en la presentación, después de hacer ruido que no modificaran la versión anterior. Siguiendo con la secuencia observamos también a Chloe y a Jumper de fondo, como queriéndose unir a los chicos pero al mismo tiempo como que no, algo indecisa, pero precisamente la vemos nuevamente en la escena posterior junto a los miembros del laboratorio Sakuragi, lo que me deja pensando en que la chica no cambiará su nivel de importancia y puede que siga manejándose como hasta ahora, donde le dan un episodio cada 15 o algo así, mientras que los asistentes están allí de relleno, nada más. Y entonces pasamos a esta secuencia de Ash y Go frente a un monitor y lo primero que observamos son las tres aves legendarias de Kanto, Moltres, Zapdos y Articuno. Continuando con las leyendas de Yoto, Hoenn, Sinnoh, Unova, Kalos, Alola y Galar. Aquí hay de dos. Todo está planteado simplemente para dar el mensaje de la serie, que es la visita a múltiples regiones del mundo. O efectivamente dentro de la trama, ambos estarán estudiando los legendarios de cada lugar, por órdenes del profe Sakuragi o por un fin más grande. Bueno, después tenemos otra transición y ahora tenemos a Go con Mew. La verdad siento que este es mucho mejor a su escena de la primera versión. Ustedes díganme cuál les gusta más. Y vemos como de esta pokebola que sostiene el Vamos surge Zapdos. Eso sí que está muy extraño y además se nos vuelven a mostrar las tres aves. Puede que sea una simple transición para presentar a estos Pokémon que tendrán importancia en este arco argumental, o también pudiese ser que por andar tras pistas de Mew, Go se encuentre con Zapdos y lo atrape, para después tener su vista puesta en las otras dos aves, cosa que parece difícil de creer, pero no me sorprendería porque en esta temporada están tomando muchas libertades creativas y estos guionistas le pueden dar un legendario a Go o a Ash. ¿Quieres que me ponga rudo? Luego tenemos a estos dos frente a la pokebola, todos contentos, como muy emocionados de lo que hay dentro y ¡pum! Se abre la bola. Entonces va cobrando más sentido esto de Go y los legendarios, ¿no? Y llegamos a la presentación del equipo ganador. Podemos ver a los miembros actuales del equipo de Ash, listos para la acción y toda esta escena está muy bien animada y pareciera la típica de acción de cualquier opening anterior, pero ¡oh sorpresa! Ash estaba peleando con Go. Si bien ya hemos visto que en entrenamiento este par ya ha peleado, me pregunto si en algún momento lo harán en serio. Puede ser que Go al final decida entrarle a las batallas como son y no solo capturar a los Pokémon. Después el equipo cohete con su maquinita, que ahora ya es clásica de cada episodio, y el efecto Gigamax en el opening. Claro, haciendo referencia al episodio en donde fueron a ver a Lance y a Leon, pero terminaron peleando con un Dreadnought. Aunque toda la parte de dibujo me parece que es completamente nueva y no reutilizaron nada de lo que ya había, lo cual es muy genial. Y aquí se viene lo interesante, Riolu y Farfetch entrenando. Ambos deben evolucionar mutuamente, pero estoy seguro que Riolu lo hará primero. Tenemos la ficha de cada personaje y... ¡ah, mira, Mr. Mime! Jumper... ¡Fuera de ahí! ¡Esa no es tu familia! ¿O acaso me estás diciendo que el Mostaza consigue uno? Bueno, yo no creo que sea eso, más bien debe ser que él mismo se coló en la foto. Y es del de la familia del profe, aunque ¿por qué meterlo allí exactamente? Eso no tiene mucho sentido. Suponiendo que sea otro, ¿por qué? Ah, y ya con esto no cabe dudas que el Flygon es de Go. Por ahí estaban especulando que de Ash, pues no se escupieron ya que es de Go. Y ya lo que todos estábamos esperando, la gran noche negra de Galar. Desde que apareció Eternatus sabíamos que este día llegaría tarde o temprano y miren nada más que se nos confirmó. Riolu de Ash evolucionado y bien majestuoso, claro que sí. Y de este lado Raboot también ya evolucionado, ambos como Pokémon estrella de los jovencitos. Y también aquí adelante se nos muestra un poco de cómo le harán para vencer a este dragón, tal vez algo como en los juegos, pero eso lo veremos en un momento. Y tenemos a Leon, el mero luchando contra Raihan. ¿Qué es esa sesión de fotos? ¿Acaso los chicos tendrán más interacción con las celebridades de Galar? Podríamos teorizar y tirarle a que se van a estar encontrando continuamente. Y por un segundo creí que nos mostrarían una foto con las poses de la revista Animedia. Pero no, ahora tenemos a los chicos de Alola que parecen serán los primeros en volver.
cosa que no me esperaba en realidad. Prácticamente los acabamos de ver no hace mucho y están de vuelta. Aunque la única que no aparece es Lily, y si recordamos el final de Sol y Luna, ya se marchó por allí para saber de su jefecito. He de suponer que eventualmente cuando Ash y Go vayan a Lola se los van a topar, y el Vamos se desmaye cuando sepa que Ash es campeón del lugar. Eso sí, si aún no lo sabe. Siendo sincero, me esperaba que los personajes que volvieran fueran otros, y bueno, podría ser Iris, Sylan o Clemont, o inclusive Serena, que realmente son los que no hemos visto en un buen tiempo ni reencontrándose con Ash. Y obviamente este Celebi es relacionable con el episodio de Go y Tokyo, para después tener esta extraña escena con Ludicolo y Marston. Esta tiene que ser la trama de algún capítulo, pero en mi cabeza suena la idea de volver a ver a Brook una vez más, dado que él también tiene estos Pokémon, tiene un Marston y tiene un Ludicolo. ¿Se imaginan que un día cualquiera, muy casual en Kanto, los amigos cruzan sus caminos de nuevo? No suena algo fuera de lógica. ¿Me gustaría? Sí. ¿Sería necesario? No. También lo vimos en Sol y Luna, pero nunca es malo ver a este agradable sujeto. También tenemos esta secuencia de los chicos a las afueras de la ciudad Carmín, y no es la gran cosa, pero se nos presenta un timelapse de la vista de mañana, tarde y noche, igual para jugar un poco con la canción, y aquí está de lo que hablaba, el santuario de Galar, donde los héroes conseguirán el escudo y la espada oxidada. Eventualmente sí o sí tienen que llegar para salvar el mundo, ¿no? Y teorizando, la situación podría ser la siguiente. Por órdenes de Sakuragi se adentran a estudiar cerca de Pueblo Yarda, dada curiosas apariciones de un Pokémon misterioso, lo que los obliga a adentrarse en el bosque y eventualmente llegar a este lugar, a este santuario. Y continuamos y tenemos la presencia de Bea o Judith en el dojo junto a su Graplock. Debido a las tomas me hace pensar que esta sección está sacada directamente del episodio que ya está hecho y no fue animación exclusiva, aunque no descarto que los animadores no quieran tocar su intro en un buen tiempo. La siguiente escena es bien curiosa porque vemos a Ash caminando hacia la luz, que simboliza que al fin va a despertar del coma. No, es una referencia de que está saliendo al estadio. Esto puede ser en Galar, y sí, tiene toda la pinta de ser en Galar, así como en los juegos, que en cada gimnasio te presentas de la misma manera. Mantengo lo que dije en el video anterior, y es que Bea, Judith, va a invitar a Ash a desafiar a los líderes de gimnasio de Galar, y todo concluye con estas poses épicas. Y vaya que ha sido un buen opening, no era exactamente lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Aún así no pierdo la esperanza y estaré paciente que vuelvan Paul y Tobias para unos buenos combates. Pero coméntame aquí abajito cuál fue tu parte favorita del nuevo opening, y si tienes una teoría en base a él será bienvenida. No olvides dejar tu like porque ayudas mucho, y suscríbete si no lo estás. De mientras te dejo otro video que sé que te va a gustar y nos vemos en la próxima. Bye.